tardes, ya les estoy dando la bienvenida a otra entrega de Sobrevivir en Miami, un programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir y algunas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista. Este programa está patrocinado por Jolie Plastic Surgery, a quien le damos las gracias por el apoyo. Y hoy tenemos una invitada especial porque tiene una valentía que no hemos tenido ninguno de los que estamos aquí en este momento y muy pocos de los que estamos aquí en esta ciudad. Bienvenida, Rosa María Payá. Te doy las gracias por la entrevista. Gracias por la introducción. No, gracias a ti. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, pero en tu caso tengo que hacerte un matiz. La pregunta en cuestión es ¿cómo y cuándo saliste de Cuba? En tu caso, tú eres una persona que no está dentro de Cuba, pero tampoco está fuera. Por lo tanto, ¿cómo y cuándo decides tú empezar a mover tu imagen por el mundo? Mira, es un conjunto de circunstancias. Yo creo que antes de entrar en mi tema particular, es a veces frustrante la manera en la cual los cubanos nos empezamos a definir a partir de códigos que para mí en primer lugar son impuestos, ¿no? Todos los cubanos somos de Cuba, vivamos donde vivamos, ¿no? Y chocar como he chocado yo muchas veces, y me imagino que han chocado muchos de tus invitados que sobreviven en Miami o en cualquier lugar fuera de la isla, con la pregunta de si eres cubano de Cuba o cubano de Miami, y tú eres de adentro o eres de afuera, ¿no? Todos los cubanos somos de Cuba, independientemente de dónde reposemos la cabeza, en qué almohada pongamos la cabeza todos los días o todas las noches, ¿no? Y parte de esos códigos que yo creo que tienen que ver con el régimen, que tienen que ver con dividir a la nación cubana, que vive dentro y vive fuera de Cuba, eso es parte de lo que a mí me interesa desafiar, es parte de lo que a mí me interesa retar. Todos los cubanos somos afectados por las cosas que pasan dentro del país, por tanto todos los cubanos tenemos el derecho y deberíamos tener la oportunidad de participar en el cambio de esa realidad interna que también influye en el exterior. En mi caso, yo salí la primera vez de mi país en el año 2008. Salí de visita a Europa, tuve la oportunidad de estar en Polonia, tuve la oportunidad de estar en Italia y en España. Fue un viaje maravilloso que duró un mes y medio. Luego de esto nunca más me dejaron salir, tuve varias invitaciones y el gobierno nunca me dio el permiso de salida que era necesario en aquel momento hasta el año 2013, hasta junio del año 2013, casi un mes después de haber asesinado a mi padre. Es el momento en el cual el régimen cubano nos permite, porque es la realidad de los cubanos, ¿no? Tenemos un permiso para salir del país a mi madre, a mis hermanos y a mí. Nosotros salimos como refugiados políticos en ese momento y es el estatus con el cual vinimos a los Estados Unidos. La diferencia es que yo regresé a la isla y regresé a la isla antes de que, de acuerdo con las leyes cubanas, perdiera o fuese despojada de mi residencia y de los pocos derechos ciudadanos, como los derechos, los permisos de propiedad que se tienen en Cuba. A partir de entonces, o sea, a partir del año 2015 yo he estado yendo y viniendo a la isla y también realmente viajando mucho, no solamente por los Estados Unidos, sino también, sobre todo, por América Latina y por Europa, con el fin de levantar conciencias con respecto a la represión que se vive dentro de la isla, a la vulneración de los derechos humanos de todos los cubanos, en específico de la realidad del asesinato de mi padre y de mi amigo Harold Cepero, pero también en función de promover una propuesta, ¿no? Una propuesta que pueda llevar a un cambio democrático en mi país. Ok. La propuesta es Cuba Decide, de la cual tú eres la cabeza visible, más conocida. ¿En qué consiste Cuba Decide? Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana.
el elemento técnico, digamos, de la campaña, la causa que estamos promoviendo es la realización de un plebiscito. ¿Un plebiscito por qué? Llegamos a la conclusión de hacer campaña por una consulta popular en la que participen todos los cubanos, teniendo en cuenta la historia del pueblo cubano, del movimiento democrático cubano que no empezó con Cuba Decide ni empezó ayer, ¿no? Hay que contarle a tu audiencia que es bien grande, hay que contarle que el pueblo cubano ha estado en rebelión durante muchísimos años, ¿no? Cuando hablamos de la historia de Cuba, hablamos de una historia de decenas de miles, de alrededor de 10.000 asesinatos de Estado, o sea, ejecuciones arbitrarias, algunas de ellas judiciales, muchas de ellas extrajudiciales, como fue el caso de mi padre durante 60 años, ¿no? Hablamos también de un presidio político de alrededor de 100.000 personas que han estado en prisión por motivos políticos en 60 años. Decenas de ellos están en prisión en este momento mientras nosotros conversamos, ¿no? Hablamos de decenas de miles de personas que han perdido la vida en el mar escapando de esa realidad. Yo tengo un amigo que dice que ese es el primer plebiscito que han hecho los cubanos, ¿no? El plebiscito con los pies, escapando de la realidad que se vive en el país. Y dentro de esta, en mi opinión, lucha por la libertad en Cuba, tuvo lugar el Proyecto Varela, ¿no? ¿Qué fue el Proyecto Varela? El Proyecto Varela es un proyecto de ley. Explicamos un momentico. Una iniciativa legal significa que desde la ciudadanía, un grupo de personas tiene la idea de proponer un cambio en la ley o de proponer una nueva ley. La Constitución cubana mantiene de la Constitución del 40 una figura que le permite a los ciudadanos hacer propuestas legales. Mi padre, junto con un grupo de amigos, junto con un grupo de opositores y algunos que ni tan siquiera eran opositores, se dieron a la tarea de promover un proyecto de ley que pedía o pide cambios en 5 aspectos. Cambiar la ley para garantizar la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de tener negocios privados, de garantizar la propiedad privada, la amnistía para los presos políticos y una nueva ley electoral que permita de hecho elegir libremente a los representantes en Cuba. La respuesta al Proyecto Varela, o más bien la reacción, porque el Proyecto Varela nunca fue debidamente, nunca tuvo una respuesta debida de parte de la Asamblea Nacional ni del régimen. La respuesta fue el encarcelamiento de más de 50 de los líderes del Proyecto Varela en la primavera del año 2003, donde fueron 75 prisioneros, muchos de ellos, como te cuento, líderes del Proyecto Varela, y bueno, finalmente el asesinato de mi padre y de Harold en el año 2012. ¿Qué pasa además? Legalmente el régimen estaba en la obligación de responder, porque lo que pide la Constitución para que la iniciativa legal se convierta de hecho en un proyecto de ley y tengan que responder es que se entreguen 10.000 firmas. Se han entregado más de 35.000 firmas. Entonces la reacción del régimen, en lugar de hacer el referéndum, o sea, ¿qué significa el referéndum? Consultarle a toda la ciudadanía si querían o no esos cambios y convertirlos entonces en una ley en el país, lo que llevaría a un cambio de sistema. En lugar de hacer eso, el régimen cambió la Constitución. Y es algo que muchos cubanos recordarán cuando se hizo una recogida masiva y forzosa de firmas, donde la mayoría de los cubanos ni siquiera sabían lo que estaban firmando, pero sabían que tenían que firmar. En mi caso, así, yo todavía estaba en Cuba, en aquella época era estudiante, creo que era de preuniversitario secundaria, y tuve que firmar. Exactamente, era obligatorio, como es todo en Cuba, y bueno, los cuentos van desde amenazas de ir a prisión hasta amenazas de perder la universidad por no firmar. Muchos ni tan siquiera sabían lo que estaban firmando, pero lo que estaban firmando es algo muy grave, y fue el cambio constitucional a partir del cual el sistema, voy a citar la Constitución, el sistema socialista político
y social vigente, o sea, establecido en la Constitución, que como sabemos es sistema de partido único comunista, con el partido único comunista como el ente rector de la sociedad. Eso, a partir del año 2003, de acuerdo a la Constitución, es irrevocable. Por los siglos de los siglos, amén. Exacto, porque no solo es irrevocable, sino el artículo que habla de la modificación constitucional fue también aberrado para decir que el artículo que dice que el sistema es irrevocable no se puede cambiar nunca por nadie. Pase lo que pase. Exacto, lo cual es una gran aberración, ¿no? Lo cual contradice la voluntad legalmente expresada de todos los que firmaron el proyecto Varela, contradice las leyes internacionales, contradice el sentido común. Contradice la lógica. Exactamente. Con lo cual, mi padre, en el año 2011, dice, espérate, el régimen ha pasado por encima de la lógica, en primer lugar, de la voluntad de la ciudadanía, de las leyes internacionales para aberrar la Constitución, que ya era una aberración, y para básicamente condenarnos a cadena perpetua de comunismo o castrismo opresivo a perpetuidad, ¿no? Pero esto nunca se le preguntó a la gente. Se forzó a la gente a firmar, pero no se le preguntó sí o no. Nunca se llevó a plebiscito, ¿no? Entonces la propuesta de mi padre en el año 2011 fue, ok, vamos a plebiscito y vamos directamente a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales. Porque si los cubanos quieren elecciones libres, esa Constitución las prohíbe. Porque esa Constitución habla de partido único comunista a perpetuidad. O sea, esa Constitución además es irreformable. Así que si los cubanos quieren elecciones libres, hace falta una nueva Constitución. O sea, comienza un proceso de transición real. Y el plebiscito viene a ser la llave que abre ese proceso de transición y que pasa además por un proceso constituyente, por la creación de instituciones. O sea, las transiciones están estudiadas, ¿no? O sea, han ocurrido en muchos lugares del mundo. Ahí está Europa del Este, ahí está Timor del Este, ahí están muchos ejemplos exitosos de transiciones para tener en cuenta, y además está la realidad cubana. El asunto es que nosotros no estamos en ese escenario. No estamos en el escenario de transición. Estamos en el escenario en que nosotros necesitamos provocar el proceso que lleve de hecho a la implementación de esa transición. Y eso pasa por, en primer lugar, reconocer los derechos, ¿no? Porque si no puedes expresarte libremente, si no puedes hablar libremente, si no puedes tener un partido político, si no puedes asociarte, si no puedes construir una institución, si no puedes tener un negocio, ¿cómo vas a hacer una transición, ¿no? Para eso es el plebiscito, ¿no? Para detonar ese escenario, que ya no es totalmente de la ley a la ley, porque la ley es la aberración que todos sabemos, pero que todavía es institucional y que permitiría una salida, digamos, en primer lugar honrosa, ¿no? Y en segundo lugar pacífica, ¿no? Porque la otra realidad, y yo estaba en La Habana hace 4 días, ¿no? La otra realidad es que la miseria va en aumento, la represión va en aumento, la desesperación va en aumento, y este régimen evidentemente no tiene una solución para eso, ni tan siquiera le preocupa, no hay una propuesta, ¿no? Este sistema fracasó y al margen de lo que nosotros pensemos políticamente, al margen de nuestra ideología, lo que está fracasado hay que cambiarlo, ¿no? Y para cambiarlo aquí hay una herramienta, y por eso nos hemos dado la tarea de defenderla y de promoverla. Pero esa parte es la parte técnica, estratégica, que conlleva a un proceso de transición como ha pasado en cualquier lugar del mundo donde ha sido necesario, ¿no? La segunda parte es que esto es en realidad también un enfrentamiento a un régimen que se comporta en muchos casos de manera criminal, que tiene el poder total y que por tanto no va a hacer esto de manera espontánea, no va a ir espontáneamente a una transición democrática, hay que forzarlo. Y para forzarlo hace falta movilizar a la ciudadanía, ¿no? Hace falta convencernos a nosotros mismos de que somos capaces de forzar el régimen, no solamente dentro, sino también fuera de la isla. Hace falta mover a la comunidad internacional, y por eso es tan importante también que comencemos a convencer a la OEA, a los países latinoamericanos, a los Estados Unidos, a todos a apoyar, no lo que se les ocurra apoyar, no una solución inventada afuera, ¿no? Sino simplemente el derecho que tenemos los cubanos a decidir nuestro propio futuro y a construir el país que podamos construir. Y para eso hace falta una campaña. Y por eso nace Cuba Decide, ¿no? Para apoyar esta idea, para recoger las voluntades, ¿no? Las voluntades de los cubanos, de los amigos de Cuba,
en favor de un camino caminable, valga la redundancia, ¿no? de una propuesta que podamos seguir, que podamos identificarnos y que sea cual sea nuestra posición en el espectro político, sea cual sea la opinión que se tenga desde la oposición hasta desde los partidos políticos. Yo les puedo caer bien o mal, eso no es el punto. No estamos aquí en una campaña presidencial, estamos en el momento en el cual tenemos que detonar el escenario en el cual, desde tener un negocio hasta hacer una campaña presidencial, sea posible. Para eso, el plebiscito es una puerta. Y Cuba Decide simplemente es la campaña que lo acompaña y a la que estamos invitando a toda tu audiencia. ¿Qué respuesta has obtenido internacionalmente con respecto a esta campaña? Mira, yo estoy, bueno, en primer lugar insatisfecha, ¿no? Todavía no tenemos todas las respuestas que necesitamos, no se ha generado toda la presión necesaria, pero en segundo lugar estoy inspirada porque hemos sido testigos de cierto giro de parte de la comunidad internacional que tiene que ver, por ejemplo, con una comunidad de expresidentes en América Latina que no solo apoya Cuba Decide, sino que le ha dicho al gobierno cubano que quiere acompañar al Estado cubano en el proceso y que quieren estar allí el día del plebiscito y durante la campaña. Y son expresidentes que van desde Chile hasta España, y todos en un ambiente que en realidad no es partidista, sino es democrático, quieren ser parte del proceso y están apoyando la campaña. Tenemos una actitud de parte de la Organización de Estados Americanos, de parte del secretario general de la OEA, que también es de acompañar el proceso, que también es de apoyar el derecho a decidir que tiene el pueblo cubano, y un giro de parte de la opinión pública internacional y sobre todo de la opinión pública latinoamericana que tan sesgada ha estado durante tanto tiempo, ¿no? Que tan víctima ha sido del marketing del régimen cubano, que es brutal, ¿no? Y genial, además. Es decir, si algo hacen bien es esa marca. Han sido muy buenos vendiendo la mentira, suplantando cualquier realidad que vivan los cubanos, escondiendo el terror, escondiendo el dolor del pueblo cubano. Y en algún momento en América Latina se hablaba de Cuba como la isla de la libertad, ¿no? Casualmente en el mismo momento en que estaban mandando a los muchachos más libres de Cuba a campos de trabajo forzado, ¿no? Por tener el pelo largo, por escuchar a los Beatles, por ir a la iglesia, por tener alguna capacidad de liderazgo, por escribir un poema, ¿no? Por ser homosexual. Por ser homosexuales, por ser santeros, por tener cualquier expresión alternativa a la del régimen, terminabas en un campo de trabajo forzado, ¿no? Mi padre terminó con 17 años cortando piedra en canteras en la isla de Pinos, ¿no? Ahora isla de la juventud, ¿no? En el 68, mientras los muchachos estaban en París pintando imágenes de Che Guevara y hasta la victoria siempre, los muchachos que más se parecían a ellos en La Habana, los que más se parecían a esos muchachos de París, los que tenían el pelo más largo, los más libres de La Habana y de toda la isla, estaban siendo llevados a campos de trabajo forzado, ¿no? Y esto es una realidad que se desconoce o que se ha querido desconocer, pero que evidentemente está muy relacionada con el gran marketing que ha hecho el gobierno cubano, sobre todo en América Latina, sobre todo a partir de los partidos de izquierda, una izquierda a la cual el régimen cubano le ha hecho además mucho daño, ¿no? Porque ha criminalizado una ideología política en primer lugar. Y esa percepción de que el bueno era el castrismo y todo el que estuviera en contra era un extremista, eso ha cambiado en América Latina. Y ha cambiado a nivel de sociedad civil, y ha cambiado a nivel de estado de opinión pública, ha cambiado a nivel de ciudadanía. No ha cambiado por gusto, ¿no? Ha cambiado porque se ha visto la toxicidad del castrismo, que no solamente afecta a los cubanos, ¿no? Ahora hay un ejército de ocupación en Venezuela, ¿no? El secretario general
de la OEA decía hace unos meses en una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos que había más de 15.000 cubanos del régimen en Venezuela. Eso es un número muy conservador. Él lo llamaba ejército de ocupación, ¿no? Pero hace unos meses nos enteramos de un ataque sónico que ha dejado con daño cerebral permanente a diplomáticos norteamericanos y canadienses, pero hace 2 años nos enteramos de un barco norcoreano con armas cubanas en el canal de Panamá, pero un proceso tan sensible como es el proceso de negociación de paz en Colombia se estaba gestando en La Habana, ¿no? En los cuarteles de la seguridad del Estado del régimen cubano. La influencia tóxica del régimen en América Latina ha sido terrible, ¿no? Y va desde el movimiento guerrillero en los 60, en los 70, en los 80, hasta el socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Quiénes son sus máximos exponentes? ¿No? Maduro, Daniel Ortega, que ha limpiado la mesa de la oposición en Nicaragua, Evo Morales o Rafael Correa. En todos estos lugares, independientemente de las simpatías que levanten o no, ¿no? Los hechos son que las libertades han disminuido, que en todos estos lugares ha habido intentos de todos estos gobiernos por perpetuarse en el poder, por coaccionar la libertad de expresión. Los periodistas han tenido muchos problemas en todos estos países y esto es una receta que se cocina, por supuesto, con los dólares del petróleo venezolano, ¿no? Pero que se idea en La Habana. Y quizás por primera vez eso es evidente para los latinoamericanos y es parte de la razón por la cual los cubanos ahora recibimos un poco más de solidaridad, porque no estamos hablando solamente de una deuda histórica que en mi opinión tiene el mundo con Cuba, ¿no? De una deuda histórica que tienen todos esos gobiernos de América Latina con el pueblo cubano y la defensa de sus derechos, sino estamos hablando de un ejercicio elemental de sobrevivencia, ¿no? De preservación de la estabilidad y de la seguridad en el continente. Están cambiando la respuesta latinoamericana y del exterior hacia Cuba, pero interiormente, es decir, en el país, ¿crees que la gente tiene idea? ¿Crees que la gente sabe lo que está pasando? ¿Crees que la gente sabe lo que tú estás haciendo? Yo creo que sí, es decir, los cubanos llevamos 60 años viviendo sin derechos, ¿no? Y eso ocasiona trauma, eso daña a nivel antropológico, ¿no? Y el término, por supuesto, no es mío, ¿no? Muchos intelectuales cubanos han hablado del daño antropológico. El daño antropológico, estaba hablando yo que sufrimos todos los cubanos, ¿no? Que sufro yo también. Hay una especie de síndrome de indefensión adquirida que es pensar que no hay nada que hacer, ¿no? Que no somos lo suficientemente fuertes o que no está en nuestras manos cambiar nuestra realidad. Y por supuesto esto no pasa tampoco espontáneamente, ¿no? Este es el resultado del marketing del régimen cubano, ¿no? Este es el resultado de 60 años en los cuales los cubanos no han tenido la experiencia de idear un proyecto y llevarlo a cabo y que se realice y que pueda suceder a partir de su esfuerzo propio, ¿no? Desde que abres los ojos te están diciendo que vas a la escuela porque la revolución te lo regaló, ¿no? No porque tus padres ganen $15 al mes y el resto se supone que esté cubriendo desde el sistema de salud hasta el sistema de educación, sistemas por cierto, sobre los cuales no tienes ninguna capacidad de fiscalización, a pesar de que los estás pagando totalmente, ¿no? Y que además han colapsado, en mi opinión, ya hace mucho tiempo, ¿no? Este síndrome de indefensión adquirida que padecemos muchos cubanos es la única razón por la cual el régimen está en el poder. Es decir, eso y el miedo, ¿no? y la represión. Un sistema totalitario se sostiene a partir del miedo y de hacerle creer al pueblo que no es capaz del cambio. La buena noticia es que para los traumas hay terapia, ¿no? Y parte de la terapia es la campaña, ¿no? No solamente eres capaz de cambiar las cosas, sino que hay una propuesta
un camino a seguir para que la cambie. Yo creo que la campaña no es invisible en la isla, de hecho hay muchas personas que se comunican con nosotros, con el equipo afuera y con el equipo adentro, queriendo participar de una manera u otra, y esto significa mucho en un régimen totalitario, ¿no? En un régimen donde expresarte libremente te puede traer consecuencias que van desde las más trágicas hasta perder el trabajo, hasta recibir una visita de la seguridad del Estado. Yo realmente estoy gratamente impresionada a partir de las respuestas, en primer lugar, de la ciudadanía, ¿no? Y también de los muchachos jóvenes que se nos acercan queriendo hacer algo. Esa es como la frase clave, ¿no? Yo quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer para cambiar la realidad? Y también a partir de la reacción de muchos movimientos de oposición, ¿no? Movimientos como UNPACU, como el Partido Pedro Luis Boiter, como los opositores por la Nueva República, o sea, como muchas damas de blanco también, o movimientos de oposición que son numerosos, que tienen presencia dentro de la isla y que están trabajando en la campaña de manera activa. De todas maneras, no es una campaña para la oposición, por supuesto que toda la oposición está invitada, pero esto es un movimiento ciudadano o no es. Y como movimiento ciudadano lo queremos llevar. Yo no tengo una organización, yo no dirijo un partido político, nosotros somos un equipo de trabajo que además está en crecimiento todo el tiempo y que además ofrece una metodología de trabajo, de forma tal que incluso si no quisieras comunicarte con nuestro equipo, puedes hacer un equipo y promover la campaña, ¿no? Y promover el derecho a decidir de los cubanos y presionar a ese régimen para que tenga que escuchar al pueblo cubano y además hacerlo en una coreografía con la comunidad internacional. Fuiste una de las voces más críticas con la administración de Obama cuando se normalizaron las relaciones y creo que además con una base criticaste que estaba legitimizando una dictadura, tratándola como si fuera un gobierno. ¿No tienes miedo a cometer este mismo error dándole a una dictadura una vía democrática de cambio? No, en lo absoluto. Y vamos a explicar por qué, pero antes vamos a hablar un poquitico de lo que pasó con la administración Obama. Mi crítica al proceso no tiene que ver con el hecho en sí y con la decisión soberana de una administración de un país extranjero de cambiar su política exterior, que en primer lugar es decisión de ese pueblo y de ese país, ¿no? El asunto es la manera en la que se vendió ese cambio, y no por los pasos específicos que se tomaron desde la administración Obama, algunos de los cuales no comparto, otros me parecen muy razonables, sino porque el régimen cubano está acabado, ¿no? Realmente el llamado liderazgo histórico está desapareciendo por una razón u otra. Han perdido gran credibilidad a nivel internacional y a nivel interno la perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Se sostiene por el miedo, se sostiene por las razones que hemos estado conversando hace unos minutos. Por tanto, necesitan de manera casi desesperada de esa legitimidad. Necesitan de manera desesperada de encontrar actores en la comunidad internacional que los validen de alguna manera. Y este proceso de acercamiento de los Estados Unidos al régimen cubano, con la intención, al menos expresa, de acercarse también al pueblo cubano, se vendió en los medios como un proceso de apertura. Y eso traiciona la realidad. Es decir, quizás hubo una apertura de parte de la administración de los Estados Unidos, respecto a la cual podemos tener diferencias, algunos de los pasos, como tener una embajada en Cuba, a mí me parece algo positivo, pero no hubo un proceso de apertura en Cuba, ¿no? No hay un solo paso que haya dado el régimen en favor del reconocimiento de los derechos, no hay un solo paso que se haya dado desde el anuncio
del cambio de política a partir del régimen cubano, ni tan siquiera disminuyó la represión, de hecho aumentó en varios aspectos la represión dentro de la isla. Pero sin embargo, lo que mis amigos en la comunidad internacional me decían es: Cuba está cambiando, empezó la perestroika cubana, es muy injusto con el pueblo cubano jugar ese juego. No sé si fue la intención de la administración, pero fue definitivamente la intención del régimen, y es algo que hay que explicar muy claramente, porque precisamente son esos amigos en la comunidad internacional los que queremos que apoyen la apertura real. Y la apertura real no es de Cuba al mundo, que también es necesaria, y si no es de Cuba, a los cubanos. Esa no tuvo lugar a partir de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, ni creo que podría tener lugar. Tiene lugar solamente a partir de la acción del pueblo cubano, y el pueblo cubano vive dentro y vive fuera de Cuba, por supuesto, pero somos nosotros los actores llamados a provocar ese cambio. La comunidad internacional está llamada a apoyarnos en esa dirección. No me preocupa legitimar un régimen que tiene el poder en este instante. El régimen cubano jamás ha sido elegido por la ciudadanía cubana. Si en algo no se han equivocado nunca, si con algo no juegan, es con realmente someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, ¿no? En Venezuela puede que hayan ganado algunas elecciones, en Cuba nunca lo han hecho, nunca se han sometido a elecciones libres. Bueno, está ahí la famosa frase de Fidel Castro de elecciones para qué, ¿no? Siempre le han temido al pueblo cubano, ¿no? Nunca han confiado en que tienen la simpatía de la ciudadanía, y no la tienen. Hacen muy bien en no confiar porque no la tienen. Por tanto, yo no tengo ningún miedo. Yo sí confío en el pueblo cubano, ¿no? Yo sí sé que los cubanos quieren ser libres, y los cubanos quieren vivir y prosperar con el fruto de su trabajo, y para eso lo único que necesitamos es un poquito de libertad, ¿no? Porque la capacidad y el ingenio yo creo que nuestro pueblo lo tiene. Caer en la trampa de limitar lo que podemos hacer por el chantaje falso de legitimar a un régimen que de todas maneras tiene todo el poder y que al día de hoy está validado por muchos actores internacionales, para mí no tiene sentido, ¿no? Aquí hay prioridades en esta lucha, ¿no? La prioridad es la libertad de los cubanos, ¿no? Las otras condiciones palidecen ante la prioridad de la liberación de un pueblo, ¿no? Mi papá decía que no se le puede poner condiciones a la libertad de los cubanos, ¿no? Y no lo decía solamente hablando de todas estas críticas que son muy válidas y está muy bien que se generen, ¿no? Pero hay una realidad, y es que ese gobierno tiene el poder, sea legítimo o no lo sea, tiene el poder, y es quien está rigiendo en Cuba. Y eso es lo que hay que desafiar, y desafiarlo definitivamente, ¿no? El único reto que tiene sentido a estas alturas del partido en mi país es el reto político, es el desafío político. Por supuesto que queremos internet, por supuesto que queremos entrar y salir del país, ¿no? Pero queremos cambiar el sistema para que todo eso no sea una concesión del régimen, sino que salga a partir del Estado democrático cubano. Y mi padre decía: ninguna condición a la libertad de los cubanos, ni tan siquiera la unidad de la oposición, ni tan siquiera la unidad de los cubanos o de la oposición cubana puede estar por encima de la libertad del pueblo cubano. Eres una de las personas más detenidas a la hora de salir de Cuba. Yo siempre me he preguntado, y esto es una curiosidad personal, ¿qué pasa durante esos arrestos? No se parecen uno al otro, ¿no? Por lo general van cambiando. Yo he notado un incremento en la agresividad conmigo, como van como probando fuerza. Yo, por ejemplo, nunca había sido llevada a la estación de policía, y la última vez, no, la vez anterior que estuve en Cuba, visité una estación de manera forzada. En emigración y en aduana, eso es uno de sus lugares favoritos para abducir a los cubanos, ¿no?
Y porque ellos tienen la impresión y tienen razón de que en esos momentos hay una gran vulnerabilidad para la persona que está pasando, ¿no? Por lo general, en un tema tan sensible como es viajar, salir o entrar del país para los cubanos, en ese momento ese daño antropológico llega al máximo, ¿no? En ese momento los cubanos nos comportamos muchas veces de manera ilógica, ¿no? Y aceptamos condiciones que normalmente no aceptaríamos incluso, ¿no? Entonces ellos intentan jugar ese juego también conmigo, ¿no? El asunto es que se quedan sin respuesta cuando les dices, ¿cuál es el problema? ¿No puedo salir? Perfecto, regreso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? ¿Que no me van a dejar salir? O, bueno, me voy para mi casa, si no hay nada más bueno para una persona que poder estar en su casa, ¿no? Yo regreso a mi casa y ya está, ¿no? O yo simplemente no voy a hacer lo que ellos me dicen, ¿no? Tienes que entrar a un cuarto. Aparte, no voy a entrar a ese cuarto, ¿no? Claro, hasta ahora ellos tienen todo el poder para arrastrarme a ese cuarto, ¿no? Por alguna razón, hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Nunca me habían llevado a la estación de policía y me llevaron hace 2 meses, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene la limitación de los cuerpos, ¿no? De la violencia. En el momento que ellos decidan ejercerla, la ejercen, ¿no? Mientras no tienen la orden de ejercerla, tampoco tienen respuestas, porque son... El régimen es como un gran dinosaurio, ¿no? Es una superestructura que no tiene capacidad de improvisación, que no tiene capacidad de respuesta. Por eso no debaten, ¿no? Por eso no pueden hablar con la alternativa. Por eso matan a la diferencia, ¿no? Por eso mataron a mi papá, porque son incapaces de responderle, son incapaces de tener una conversación con él porque no son una alternativa, porque no tienen una solución y también por eso son tan vulnerables. En realidad son mucho más vulnerables de lo que nosotros pensamos. Yo siempre lo digo porque lo creo mucho, es decir, Maduro pudo sobrevivir con 1 año y medio de la Asamblea Nacional en contra. El régimen cubano no podría sobrevivir con esta conversación en Televisión Nacional. Exactamente. No podría, porque no tienen una respuesta para eso. O sea que a los cubanos lo único que nos toca es generar el escenario en el cual ellos no puedan, en primer lugar, aniquilar a toda la alternativa, y eso tiene que ver con los números, y en segundo lugar, no puedan ignorarla. Y eso tiene que ver con el apoyo que seamos capaces de lograr dentro y con el apoyo que seamos capaces de lograr fuera. No es tan grande como parece. Es en realidad muy posible generar ese escenario y sobre todo generarlo ahora, en un momento en el cual, están desapareciendo parte de los generales históricos, por un lado, y por otro lado tienen que presentarle al heredero de la familia real en breve, a los cubanos y a la comunidad internacional, ¿no? Y eso es un momento también de gran vulnerabilidad, es un momento que deberíamos tomar los cubanos para hacer lo que hay que hacer, y es decidir nosotros mismos nuestro propio futuro y no esperar por un candidato u otro que el castrismo proponga, ¿no? El candidato de los cubanos debe ser el cambio, ¿no? Y el cambio de sistema y de manera definitiva, ¿no? Por tanto, lo que pasa en aduana, lo que pasa en inmigración, por ahora lo definen ellos, ¿no? Pero yo creo que nada más que por ahora. Movimiento Cristiano de Liberación, UNPACU, todos marchamos, las damas de blanco, Somos Más, todos los movimientos opositores, a todos los une el deseo de una Cuba libre, de una Cuba sin dictadura. ¿Qué es lo que los separa que hace que ese punto que los une no sea suficiente? Bueno, yo no sé si no es suficiente. Yo creo, por ejemplo, muchos de los que acabas de mencionar trabajan en Cuba Decide. Hay una realidad humana y es la pluralidad y la diversidad, no solo política, sino de opiniones en cualquier sentido, ¿no? Lo natural no es que los seres humanos vayan por ahí en bloques unitarios, ¿no? Esa es la uniformidad del comunismo y es siempre una imposición, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de el movimiento opositor en un régimen totalitario, estamos hablando también
de un por ciento que ha sido creado, infiltrado, manipulado por la seguridad del Estado del régimen cubano, ¿no? Y esto es una realidad, es decir, yo no tengo ningún temor de decirlo, yo admiro muchísimo a las organizaciones que mencionaste, tengo amigos en todas o en casi todas ellas, pero la realidad de infiltración de la seguridad del Estado cubana es un hecho, ¿no? Es un hecho en toda la sociedad cubana, ¿no? Todos los cubanos entendemos muy bien el concepto del chiva y todos los cubanos entendemos cómo funciona la seguridad del Estado, ¿no? Y todos sabemos que, bueno, en la escuela siempre hay alguien, en el centro de trabajo siempre hay alguien, en la cuadra siempre hay alguien. Ese por ciento que hay, digamos, per cápita en la población cubana, cuando tú vas a la población oposición organizada, crece mucho más porque es una población de mucho más interés para el régimen, ¿no? Entonces no se puede, como que no se puede juzgar con los mismos criterios que se jugaría una oposición en un país democrático, ¿no? Que por cierto están mucho más divididas que la oposición cubana, porque yo creo que en algo sí influye el hecho de que de todas maneras hay un interés común, ¿no? Y ese interés es traer la libertad a nuestro país, ¿no? Que significa prosperidad, ¿no? Que significa vivir como nos da la gana de vivir al final del día. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en que las oposiciones siempre, y todos los partidos y todas las personas tenemos una manera de pensar diferente. Lo que pasa es que en el caso de la oposición cubana, y probablemente porque surgen en un estado o en un régimen como el cubano, que te llena de dudas todo el tiempo. En el caso de la oposición cubana, como que esas diferencias la paralizan de una manera. Y además, sobre todo ahora, o desde hace unos años, con este boom de las redes sociales y esta facilidad que hay de comunicarse y de expresar pensamientos, hay como una tendencia voy a poner un ejemplo, no es así, somos más, decir, no, porque el foro de las derechas, por los derechos y libertades son unos mercenarios, el foro no, que si Rosa María para allá llega, no sé qué, el otro que sí, entonces es como me quito responsabilidad echándosela al otro, criticando al otro, diciendo que el otro no es real, y ahí es donde me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la salud de ese movimiento opositor. Porque yo, que no soy político, pero que soy un ser que le gusta la política y que soy altamente político en mi manera de pensar. Y he estado durante mucho tiempo apoyando a todo el que se me aparece con una idea y con una campaña. Me he visto afectado por esa guerra, por esa lucha, y si hablo con este, entonces no puedo hablar con este, y entonces no puedo tener a este, y no puedo apoyar aquí y allá. Y ha llegado un momento en que he dicho, bueno, pues mira, se acabó, yo soy yo, no apoyo a nadie, ni le echo a nadie. El que quiera venir a este espacio a hablar sobre su propuesta, perfecto, y el que no quiera, no pasa nada. Pero llega un momento en que uno dice, ya, no tengo ganas de seguir buscándome estos problemas que además no me llevan a ningún lugar. Eso, ¿no crees que puede ser? Si me pasa a mí, y yo creo que le puede pasar a cualquiera, y eso lo podemos llevar exponencialmente a todo el pueblo de Cuba. Sí, es frustrante. Es frustrante, en primer lugar. Yo creo que las causas tienen que ver no solamente con las personalidades, ¿no? O nuestras personalidades, sino tienen que ver también con la acción y la manipulación de la seguridad del Estado, ¿no? Que ese tipo de conflictos es muy fácilmente generable, ¿no? A partir de rumores, a partir de infiltrados, a partir de troles, como vemos muchos en las redes sociales también, y a partir de la participación voluntaria o no de muchos colegas en la oposición. Nuestro protocolo es seguir trabajando. Cuba Decide tiene muchos actores, ¿no? Y
Y gracias a esa diversidad también hay diversidad de maneras de enfrentar el mismo asunto, así que quizás aquí debería hablar a nivel personal, ¿no? Mi problema es con el régimen cubano, ¿no? Que está afectando los derechos y libertades de todo el pueblo y que además asesinó a mi padre y a mi mejor amigo hace 5 años. Entonces, por supuesto que yo tengo algunas opiniones, a veces, no siempre, no soy capaz de seguir todas las discusiones, pero esas opiniones son secundarias en función de lo que es principal, ¿no? Y de quién es el enemigo real de la ciudadanía cubana, que es ese régimen totalitario, ¿no? Y la manera quizás más sana de hacer la criba, digamos, tiene que ver con el trabajo, ¿no? La propuesta está ahí. Nosotros invitamos absolutamente a todos a participar. Todos en la oposición, incluso si eres un miembro del Partido Comunista, deberías estar interesado en que los cubanos decidan su futuro. O sea, también tienes un lugar en Cuba Decide, ¿no? Si no te consideras político, considérate, porque todo este escenario es político, aunque no sea partidista, aunque no sea ideológico, y el desafío es al poder. Por tanto, el desafío también es político. Ahí está el trabajo, ¿no? Puedes desde poner una pegatina en la puerta de tu casa hasta crear un grupo de apoyo, hasta salir a la calle demandando que seamos los cubanos quienes decidamos el sistema y no el próximo bebé dictador. Ahí está el trabajo. Los que quieran sumarse, que se sumen. Los que no quieran sumarse, pues tienen todo nuestro respeto. Lo que no podemos o lo que no hago e intento no hacer es entrar en una serie de batallas que para mí no son la definitiva, ¿no? Y para eso siempre va a haber tiempo, ¿no? Pero, es decir, a pesar de estar en lo personal muy clara de que es natural, ¿no? De que es natural desde que se expresen esas vertientes personales, digamos, desde que haya rivalidades, todo eso es natural y es hasta sano en un escenario político. A pesar de que yo pienso de esa manera, también pienso que la realidad cubana es demasiado dura para emplear el tiempo de esa manera. Es decir, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando del futuro de todos los cubanos, pero además estamos hablando de un pasado de terror y de un presente muy incierto, ¿no? Como que hay una causa mayor aquí. Por la que jugarse el pellejo, así que mejor no dejar el pellejo en Facebook. Perfecto. Supongamos que el régimen cubano admite la posibilidad de llevar a cabo el plebiscito y promete acatar el resultado, pase lo que pase. Pero el pueblo, oprimido y aterrorizado, como es lógico, como es normal, vota que sí, que quiere el sistema socialista. ¿Qué pasa? Mira, dos cosas. Parte de por qué se está pidiendo un plebiscito y no una asamblea pública es porque el plebiscito es secreto. O sea que por muy aterrorizado que estés, el riesgo de votar por la libertad no es tan alto o es casi cero en el escenario en el cual el plebiscito es un hecho, ¿no? Y en el escenario en el cual el plebiscito es un hecho hay condiciones para ese plebiscito, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de hacer campaña anterior al plebiscito, que tiene que ver con la presencia de la comunidad internacional, que tiene que ver con el acceso al padrón electoral, que tiene que ver con el acceso al conteo de los votos, no es plebiscito mañana y ya, ¿no? No es ese el que nosotros estamos pidiendo. De hecho, el resultado del plebiscito es menos importante que la generación de las condiciones del plebiscito, por lo que hablábamos, porque el régimen cubano es un sistema totalitario que ya no sobrevive a un escenario en el cual las alternativas son obvias y las alternativas tienen un espacio y están jugando en el terreno político y la comunidad internacional es parte. Ese escenario
ese escenario en el cual estamos haciendo campaña en Cuba, por Cuba Decide abiertamente, y tenemos un espacio en televisión, y si no lo tenemos, lo ponemos en el Parque Maceo, en Cuba, ese escenario ya es un escenario irreversible. Ese escenario es un escenario en el que ya comenzó el proceso de transición. Por tanto, a mí no me preocupa de manera existencial el resultado del plebiscito, por un lado. Por otro lado, los pueblos rara vez cometen suicidio. Los cubanos nunca han elegido el sistema que tienen, jamás. Podríamos argumentar que de otras maneras lo han aceptado, ¿no? Pero jamás en elecciones libres, en la posibilidad de entrar a una urna secreta y votar contra ese sistema, jamás han tenido la oportunidad de hacer eso, ¿no? Una madre en Cuba, una madre soltera que tiene 4 niños y que no sabe cómo alimentarlos, y que ahora además le están vendiendo un colchón en 800 pesos cubanos después de haberlo perdido todo, esa madre sabe mejor que yo lo que es bueno para sus hijos. Y si tiene la oportunidad de decidir un futuro mejor para sus hijos, mira, yo estoy segura de que lo va a decidir, no en la urna secreta, yo estoy segura de que va a salir a la calle a gritarlo, ¿no? Yo realmente no tengo ese temor, pero en cualquier caso, ese no es el punto. El punto es generar el escenario irreversible, generar el escenario en el cual el régimen ya no tiene el control total, porque sin el control total ellos no saben vivir, no saben gestionarse sin el control total. Ellos no son un sistemita autoritario que nació hace 5 años en América Latina, ¿no? Ellos son un dinosaurio de 60 años que no sabe qué hacer cuando le dices en aduana, no voy a ir a ese cuarto. No saben qué hacer. Por tanto, nuestra tarea en realidad, aunque es muy grande, es muy dura, es provocable. Y de eso es de lo que tenemos que convencernos los cubanos. En ese momento empezamos a ganar. Vale, en teoría estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que me preocupa es la parte práctica de este asunto. Te voy a hacer una anécdota. En los años 90, 92, 93, exactamente, no me acuerdo, hubo unas elecciones en Cuba, de estas que iban a ser definitorias, de que había que poner... de hecho, se hizo una campaña. En aquel momento yo no te puedo decir quién hizo la campaña ni nada, porque yo era parte de un pueblo oprimido igual y no me enteraba de la mitad de las cosas, pero se decía, ¿sabes? Que la gente, todo se corre por bola. No hay que poner que no en la boleta, que cuando pones era entre círculos, tú pones una N adelante del círculo, pones no y ya se anula y no sé qué y no sé cuánto. Fue una de las primeras veces que yo podía votar, creo que tenía 16, 17 años. Y en mi familia, que todos estábamos obstinados hasta el punto final, todos pusimos no, mi mamá, el que era mi padrastro en aquel momento, mi hermana, yo, todos. Pero como esas cosas que hay en Cuba, uno es vecino, conoce al de frente es el del CDR, que es el del CDR porque es el del CDR, pero no tiene nada que ver con una implicación política. Pero bueno, el caso es que a la hora de contar las boletas, se cuentan las boletas, no sé qué, y un día estábamos reunidos, la vecina vino y era la presidenta del CDR, y estábamos conversando, no sé qué, y mi mamá le preguntó, oye, ven acá, y aquí nadie puso que no en las boletas, que no sé. Y aquella mujer así nos dijo con toda su calma, dijo, no, aquí nadie, tú sabes lo que es eso. Yo pensé que aquí iba a poner, pero nadie. A todos nosotros, que además todos sabíamos lo que había pasado, lo que habíamos hecho cada uno. Claro. Entonces, lo que me preocupa es que este miedo ancestral, lo que me preocupa no, lo que creo que es la tarea difícil realmente, es convencer al pueblo cubano de que en cualquier escenario su voto va a ser secreto y va a tener valor. Sí, tienes razón en la conclusión. Quizás en el análisis de lo que pasó, en el análisis de lo que pasó simplemente es lo que lógicamente iba a pasar. Claro, lo que pasó, si no hay condiciones, lo que pasó en ese momento, obviamente no probablemente más de la mitad puso que no en la boleta. De hecho,
el número de las últimas votaciones es de alrededor de 1 millón de boletas nulas. Probablemente es mucho más. Ese fue el número que el régimen cubano dio, ¿no? Dijo el 10%. Probablemente fue muchísimo más, ¿no? No tenemos... Es decir, no hay una sola razón para creer absolutamente nada de lo que ellos digan, ¿no? Por eso es un plebiscito con condiciones. Por eso es un plebiscito en el cual se tenga acceso al conteo, pero se tenga acceso al conteo de verdad. Y al menos se tenga la capacidad de documentar, si no se puede evitar, se tenga la capacidad de documentar el fraude. ¿Y eso es posible? Eso claro que es posible. Eso Real, claro que es posible. Es decir, no posible es. Yo sé que en un lugar, en un país normal del mundo, es posible, porque pasan las votaciones y la gente dice cuentan. Claro. Pero me refiero, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, tenemos que ha habido, las 3 últimas votaciones han sido fraudulentas, de una forma u otra, por lo que la lógica indica. El caso de Venezuela es un caso muy interesante a analizar, ¿no? Porque ellos son expertos en esta materia. Y de hecho hay una metodología que hasta cierto punto es copiable, ¿no? Por supuesto no lo que pasó en las últimas elecciones regionales, pero sí lo que pasó en el plebiscito que hicieron en julio y que lamentablemente después, en mi opinión, algunos traicionaron, ¿no? Porque simplemente no escucharon a ese pueblo que dijo muy claramente que ni quería constituyente, que lo que quería era elecciones generales libres y plurales, ¿no? Y lamentablemente hubo una parte de la oposición que no escuchó a ese pueblo, ¿no? Y ahí estuvo el error, ¿no? No en hacer el plebiscito. De hecho, el plebiscito generó un ambiente internacional muy favorable en el cual muchos gobiernos decidieron no reconocer el régimen de Maduro, que es algo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que los gobiernos del mundo, y sobre todo estos de los que hemos estado hablando, reconozcan al designado del castrismo, al nuevo príncipe, como el presidente electo o como el presidente legítimo de nuestro país. Las condiciones son generables, por supuesto que no son deseables para el régimen cubano. Por supuesto que van a tratar de hacer todo lo que esté en su poder para que esas condiciones no sean una realidad. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que esas condiciones lo sean. De nuevo, se trata de generar ese conflicto. El conflicto en el cual la discusión sea entre el régimen cubano, la oposición cubana, la ciudadanía cubana y la comunidad internacional de cuánta gente tiene que haber en cada urna. Y cómo vamos a estar en los colegios electorales y cuánto tiempo de campaña previa va a haber. ¿Tú te imaginas eso en Cuba? ¿Tú te imaginas ese escenario? Realmente no me lo imagino. Me encantaría tener la capacidad de imaginármelo. Ese escenario nada más ya es un escenario de liberación. Olvídate del resultado del plebiscito, que yo estoy muy confiada en ese resultado, ¿no? Pero es secundario. Es decir, ese escenario ya es un escenario de liberación. Pero además ese escenario, por muy utópico que se vea en nuestras cabezas, es un escenario que está muy de moda en la comunidad internacional. Es decir, los plebiscitos es lo que se hace ahora. Claro, sí, Exacto, eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Y precisamente también ese es un elemento por el cual nosotros hemos escogido una campaña que le dice a la comunidad internacional, espérate, pero ¿cómo tú estás de acuerdo con que haya un Brexit y que haya un plebiscito en Colombia y que se discuta aquí si la marihuana medicinal debe ser o no legal y no estás de acuerdo con que los cubanos decidan el sistema en el que quieren vivir, ¿no? Es difícil para cualquier presidente electo decir que está en contra de Cuba Decide, decir que está en contra del derecho a decidir de los cubanos. O sea, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es hacer la presión suficiente para que ese presidente electo tenga que manifestarse. Porque si se tiene que manifestar, no puede manifestarse en contra. Porque ¿quién puede estar en contra del derecho a decidir de la ciudadanía? Y con algunos presidentes electos, con ese tipo de presión sobre un régimen que no está acostumbrado a tener ninguna presión sobre él, y con la movilización interna, o sea, nadie nos va a quitar de arriba el trabajo que tenemos que hacer los cubanos, el trabajo que tenemos que hacer dentro de la isla. Con eso podemos poner la situación muy difícil para un régimen que en unos meses tiene que decir, bueno, aquí está nuestro príncipe heredero, cómanselo. ¿Por qué? Además, yo realmente creo que los cubanos no damos más, ¿no? Que la situación en la isla en muchos momentos ha estado muy crítica, ¿no? Ahora está tan crítica como ha estado en los peores momentos y son 60 años, ¿no? Son 60 años. Realmente yo no creo que
esta sucesión dinástica vaya a salir bien de ninguna manera, ¿no? De hecho, yo creo que puede salir muy mal. Yo creo que las cosas se pueden poner violentas, que el régimen puede irse todavía más hacia un estado mafioso, criminal, corporativo, militar, desde sus tratos con el narcotráfico colombo-venezolano hasta con Rusia o con Irán, ¿no? Eso son realidades también, ¿no? Y son realidades que no solamente afectarían mucho al pueblo cubano, sino que afectarían a toda la región, ¿no? El plebiscito no es solamente una manera para generar un proceso de transición ordenado, posible, pacífico, sino también es una puerta para evitar que se abran otras, ¿no? Ninguna de las otras que se pueden abrir son mejores para los cubanos, ¿no? Todas estas teorías de que, bueno, cuando desaparezcan los dos hermanos, de manera espontánea se va a ir hacia la democracia, no. Lo que puede pasar a partir de luchas intestinas entre generales, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos criminales, y entre personas que lo que están es defendiendo intereses económicos y que sus vínculos son con los criminales del mundo, lo que puede pasar es feo para los cubanos y para el continente. Por tanto, estamos en un momento a aprovechar, pero tampoco tenemos muchas opciones, ¿no? No, sí. Discúlpame que haga el papel del abogado del diablo, pero es que yo lo que me preocupa desde esta visión ciudadana es que no sé si nuestro pueblo tiene el conocimiento político, el conocimiento de la democracia y del poder que tiene una opinión para saber hacer valer esa opinión, sea la que sea, de un lado o del otro. Yo creo que lo que le falta a nuestro país, o lo que ha perdido, le han hecho perder o le han ocultado durante 60 años, es el saber el poder que tiene tu opinión. Tu opinión es válida y tu opinión hay que tomarla en cuenta. Hay que darles terapia. Para eso está la campaña, para eso es Cuba Decide. Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer. Por supuesto hay que convencer a los cubanos de eso, de que cuando vayan a votar no va a haber una cámara que los esté mirando, ¿no? Desde luego. Pero eso es posible. No. Eso es totalmente... Si se pudieron convencer de lo contrario, se pueden convencer de... Totalmente, pero además afecta a sus intereses en primer lugar, ¿no? Y la otra historia de que los cubanos no están preparados para la democracia, a mí me revuelve el estómago, ¿no? Porque es en primer lugar racista, ¿no? No, pero no creo que no estén preparados. Creo que simplemente no tienen el conocimiento, esto es lo que te digo, el valor de tu opinión, que mi opinión vale. Se trata de hacerles llegar la propuesta. ¿Cuál fue la experiencia del Proyecto Varela? La experiencia del Proyecto Varela, y estamos hablando de finales de los 90, de principios de los 2000, de un escenario igual de represivo o peor, pero con cero acceso a internet, sin teléfonos celulares, donde te desaparecían y no se enteraba nadie. Todavía hoy pasa, pero pasaba más en ese momento. Y decenas de miles de cubanos, decenas de miles, fueron capaces de poner su nombre, su dirección, su número de identidad en un papelito que sabían iba directo a la seguridad del Estado, ¿no? Sin que mediara ningún cuento de por medio, ¿no? Esto va para la Asamblea Nacional. O sea, ellos sabían que iba de ahí a la seguridad del Estado. Y decenas de miles fueron capaces de hacerlo. Y no lo hicieron más porque no se enteraron. A los cubanos no les falta coraje. El asunto es que tampoco somos tontos. No se trata de salir a recibir golpes. Se trata de ver un camino con el cual nos podamos identificar, de una propuesta que podamos caminar y que sea posible, por muy difícil que sea posible, ¿no? Una alternativa viable con la cual nos podamos identificar. Y ese es el trabajo de la campaña, por eso no está todo resuelto, ¿no? Por eso cuando nos salgamos de aquí no vamos a ir a Cuba democrática, ¿no? Pero vamos a ir a un escenario en el cual eso es posible y depende de cuán efectivos seamos en llevarle el mensaje a todos los cubanos. En primer lugar, la información y en segundo lugar, el llamado a la acción, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú con esa opinión que tienes para hacerla valer, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer. ¿El Movimiento Cristiano de Liberación sigue existiendo? El Movimiento Cristiano de Liberación existe. Yo no formo parte del comité coordinador. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero al equipo de Cuba Decide, que no solamente tiene personas que vienen de la oposición.
Hemos decidido que la campaña no sale de ninguna vertiente político-partidista, ¿no? De ninguna posición ideológica. Esto es una campaña para todos los cubanos del Movimiento Cristiano de Liberación, todos los cubanos de la oposición, todos los cubanos de Cuba, todos los cubanos del mundo pueden participar en esto. Incluso los no cubanos pueden participar y también los queremos, ¿no? Y de esa manera queremos mantenerla y de esa manera también queremos promocionarla. Ya. Te preguntaba lo del Movimiento Cristiano de Liberación porque me interesa saber cómo se toman las decisiones dentro de un grupo opositor. En tu caso, tú ahora no perteneces, pero estuviste muy cerca porque Claro. tu padre era... Era parte fui parte durante un tiempo del comité coordinador y se toman así, ¿no? Se toman por lo menos en el Movimiento Cristiano de Liberación. Por supuesto hay consulta a las bases también, pero también hay una serie de coordinadores regionales que van a una mesa de coordinación y en esa mesa de coordinación pues se deciden los pasos a seguir, ¿no? Supongo que en otras organizaciones habrá estructuras parecidas y supongo que también habrá estructuras diversas, ¿no? En cualquier caso, cuando nosotros hablamos de la oposición cubana, no estamos hablando de cualquier movimiento opositor, no estamos hablando de la oposición en democracia, ¿no? No es estratégico comportarse como se comporta cualquier movimiento opositor en democracia, en primer lugar porque eres un objetivo de la seguridad del Estado cubano, ¿no? Y hay cosas que si se saben no se hacen. Sí. Entonces no hay que perder la perspectiva de lo que esto significa, ¿no? Aquí no hay armas, pero esto es una guerra, ¿no? Y aquí no hay armas, pero hay mucha violencia. Y se corren muchos riesgos. Por tanto, a veces hay decisiones que se toman en secreto y hay acciones que se preparan en secreto, que no significa clandestino, sino significa para que puedan hacerse, no deben anunciarse. Me diría Martí, hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Han de andar. Vamos a hacer una fabulación. Ajá. Mañana nos despertamos y el régimen ha cambiado su esencia. Decide hacer en febrero elecciones libres y garantizadas con instituciones internacionales dando fe de su legitimidad. ¿Te postularías para presidenta? No lo sé. Honestamente no lo sé. Yo creo que hay muchas maneras de afectar la política y la sociedad, no solamente desde la presidencia, sobre todo en un Estado democrático, donde el poder no reside en una sola persona, ¿no? Los cubanos, te digo, estamos dañaditos en ese sentido por una estructura monolítica que nos ha afectado durante 60 años. Hay muchas maneras de afectar la realidad y esas maneras pasan desde la educación hasta la sociedad civil, hasta el arte. Yo sé que yo quiero afectar la realidad de mi país y voy a estar envuelta de una manera o de otra, de manera inmediata o quizás a largo plazo, quiero estarlo, ¿no? En las decisiones que se toman en mi país. Sé además que va a ser un escenario muy complejo, va a ser un escenario de mucho trabajo, es decir, yo voy a respetar mucho a las personas que asuman esa responsabilidad. La única manera de ser un actor y de afectar esa realidad no es desde la campaña presidencial, pero además lo que tiene que venir es un proceso de transición. Y en los procesos de transición no se empieza por definir quién es el próximo líder de la nación los próximos 4 años, ¿no? Empieza por un proceso constituyente, es necesario que haya leyes transitorias que permitan escoger a esas personas que van a redactar la nueva constitución, es necesario crear instituciones, es necesario generar el escenario en el cual de hecho puede haber un proceso electoral creíble que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, pero tiene que ver también con que los mecanismos estén creados. O sea, estamos hablando de elecciones 1 año y medio o 2 años o más después del plebiscito. Esas son las primeras
elecciones libres, ¿no? Y elecciones que pondrán una persona o a un grupo político en el poder por 4 o 6 años y después cambiarán, y después volverán a cambiar, y después volverán a cambiar, ¿no? Ese es el escenario que a mí me gustaría ver en mi país. A lo mejor en algún momento yo formo parte de ese juego. Hay muchas cosas a analizar antes de llegar ahí. ¿Y cuáles crees que deberían ser las directrices para curar, las directrices que debería seguir un partido, un presidente, un movimiento político para curar a esa sociedad que lleva 60 años enferma de cáncer? Yo creo que es muy importante inicialmente y sobre todo durante el proceso de transición guardar las ideologías, ¿no? Guardarlas en unos cajoncitos, dejarlas para la campaña presidencial después, para los programas de gobierno e inicialmente poner al país como prioridad, ¿no? Y hacer una constitución que no esté enmarcada en una u otra línea ideológica, sino en garantizar los derechos para todos los cubanos, en garantizar los mecanismos de forma tal que lo que ocurrió en Cuba no vuelva a ocurrir. Hace falta un proceso de justicia transicional que restituya en alguna medida el daño que se ha hecho, que cierre el ciclo, que contenga las medidas de nuevo para que los mismos actores no vuelvan al poder y para que lo mismo que ocurrió no se repita. Hace falta construir instituciones y por eso es importante que por eso es tan crítico ese periodo de transición que tiene que ser hecho entre cubanos. Es decir, es muy importante que seamos los cubanos quienes dirijamos ese proceso, pero que necesita de mucho apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Apoyo por cuestiones tan prácticas como la económica, ¿no? ¿De dónde van a salir los recursos de un país que ha sido devastado y saqueado en los últimos 60 años para ese proceso de transición? La noticia feliz es que estoy segura de que hay muchos actores en la comunidad internacional que van a estar más de gustosos de ser parte de ese proceso, ¿no? Estamos hablando de lo que puede ser la transición exitosa de este cuarto de siglo y de lo que puede ser el cambio que cambie las Américas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en el mundo que va a querer ser parte de ese proceso. Esto es una pregunta que parte desde la más profunda ingenuidad y curiosidad. ¿Por qué crees que existan opositores que están presos, a los que no sueltan y que se sabe que no van a soltar nunca? Otros a los que asesinan, como es el caso de tu padre, y otros que tienen la libertad de moverse lo más libremente posible, expresando sus ideas, lo mismo en Cuba que fuera de Cuba. ¿A qué tú crees que se debe esta discriminación? Es un juego macabro, que además cambia. A mi padre no lo arrestaban en los últimos 10 años y lo asesinaron. No tiene para mí mucho sentido el intentar meterse dentro de la lógica perversa del totalitarismo, ¿no? Dentro de la lógica perversa del aparato de seguridad del Estado que fue entrenado en primer lugar por la KGB, en segundo lugar por la Stasi y que ahora representa la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de ese aparato, ¿no? No es infalible, ¿no? También se equivocan, cometen muchos errores, ¿no? Pero son profundamente perversos. Entonces, para mí tiene poco sentido desentrañar la lógica del mal, ¿no? Lo que sí es necesaria es la estrategia a contrarrestarla, ¿no? Y por eso esa estrategia ha de ser pública, por eso las conversaciones secretas y las negociaciones secretas son un territorio de ganar-ganar para el régimen cubano, porque estamos hablando de un sistema de inteligencia contra diplomáticos, por ejemplo. En el año 2003, todos los líderes del proyecto Varela que trabajaban con mi padre fueron a prisión, excepto mi padre.
menos de 10 años después asesinaron a mi padre. Ellos juegan con las percepciones, ellos necesitan crear su sospecha y suspicacia dentro de la población, dentro de la misma oposición, juegan todo el tiempo con eso. A veces no pueden ir muy lejos porque la presión internacional puede subir o porque se le puede ir de las manos en algún sentido. La presión interna, en el momento que creen que tienen una oportunidad, aplican todo su poder. En el momento que creen que nadie va a reaccionar, en ese momento pues toman venganza, como hicieron con mi padre. Es un aparato muy perverso que hay que desintegrar en cuanto haya una oportunidad. ¿Cuál es tu máxima aspiración para Cuba? Que los cubanos podamos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Es decir, el escenario ideal es ese en el cual ser feliz depende de uno mismo. Y eso es lo que quiero para mi país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por la entrevista. Y a ustedes los invito a que sigan conectados con nosotros. Recuerden que esto es un programa que se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por el Facebook Live de Cuba en Miami y que está patrocinado por Jolie Plastic Surgery. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.